Espíritu va a ir construyendo para nosotros la experiencia de un amor que nos conduzca hacia ese encuentro definitivo con Él, caminando con nuestros hermanos, como lo dice el mismo texto del Apocalipsis. Miriadas y miriadas subían al trono del Cordero porque lavaron sus vestidos en su sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana queremos colocarte esta reflexión para que desde el descubrir nuestra esencia espiritual podamos nosotros responder con actitudes, con acciones, con entrega, con el sacrificio, en esa vocación a la misión a la que nos has llamado, para llevarte a muchos corazones que claman por tu palabra, que están sedientos de ti y buscan el poder compartir esta experiencia de amor, de entrega y de sacrificio que acabamos de celebrar en la Semana Mayor y que hemos entendido, comprendido lo incondicional que eres para cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También unámonos a María Santísima en esta mañana con ese saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo lo que hagamos hoy y siempre sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana quería continuar, ya se los había indicado, con esta charla que iniciamos con este filósofo de la Universidad Central de Madrid, José Todolí, que nos hablaba de esa causa que da lugar a nuestra existencia, entendiendo que nosotros somos el efecto de esa causa y que esa causa implantó en todos y cada uno de nosotros su existencia, nos la compartió, no en su totalidad, pero sí nos dio el ser a cada uno de los que habitamos en la tierra. Entonces, retomo un poquito esa última fírmina que nos va a ayudar. Esto quiere decir que la existencia es un efecto, algo causado, implantado, y que además causado e implantado en todos los seres. Sobre esto ha cargado las tintas, particularmente la filosofía existencialista. Esto supone una causa capaz de actuar. Entonces ya sabemos que fuimos creados, esa causa sigue actuando y de hecho así lo vivimos constantemente con la presencia de nuestro Señor en nuestra vida. Sobre todos los seres e implantarlos a todos en el orden existencial en el mundo amado. Todo efecto no solo supone una causa, sino que supone una causa proporcionada, es una causa que proporciona, es una causa que sigue realmente dando y entregando todo lo necesario para nuestra vida. Esta parte es de la charla anterior. Esto va a traernos entonces una nueva realidad y es cómo vivir esa espiritualidad y cómo compartirla y cómo hacerla presente en nuestra vida. Entonces hoy empezamos a ver esa espiritualidad y ese sentido en la vida del ser humano. Entonces el crecimiento espiritual da sentido a la vida del ser humano. Es lo primero que tenemos que entender y yo creo que todos lo hemos reflexionado y lo hemos vivido. La gran mayoría de los que estamos aquí en el grupo sabemos que la espiritualidad le ha dado sentido a nuestro proyecto y a toda nuestra realidad. Le ha dado razón de ser, incluso a lo que en el mundo vamos desempeñando y desarrollando. El mundo contemporáneo es
asistido por múltiples manifestaciones que dicen llamarse espiritualidad, pues en su esencia el ser humano es espiritual. La espiritualidad viene desde dentro, es una especie de fuerza interna que dinamiza las dimensiones del ser humano. Entonces aquí ya empezamos a entender que lo que hacemos es descubrir ese interior, esa realidad que habita en nosotros. De hecho, los que hemos tenido la experiencia de ser bautizados, sabemos que se nos infunde el Espíritu Santo, es infuso, está en nosotros, habita en ese cuerpo que, como lo dicen los textos, es templo del Espíritu Santo, y ahí es donde hace su presencia. Lo que hacemos nosotros es descubrirlo, y lo que vamos haciendo cada día que tenemos crecimiento espiritual es poder hacerlo dinámico en nuestra vida. El crecimiento espiritual está definido como un proceso de evolución que integralmente protagoniza el ser interior, pero que a la vez tiene consecuencias sobre el desarrollo de todas las áreas de la vida. Eso pues es más o menos lo que acabamos de estar escuchando. Nos mueve a realizar una obra, y esa obra que vamos a realizar, nosotros le hemos dado el nombre de misión. ¿Cuál es la misión que nos corresponde desarrollar dentro de los dones y carismas que el mismo Señor nos regala por su Espíritu? Invade todo nuestro ser, no solo se dedica a una de las realidades, sino es total, y eso nos coloca frente a un proceso de concientización y un proceso de ir madurándolo para que sea realmente una realidad fundamental y que le dé sentido a nuestra vida. Que caracterizan a un ser humano, tal como puede ser el área profesional, el área educativa, el área social, entre otros. Se crece espiritualmente cuando una persona logra incorporar a todos los actos de su vida valores como la tolerancia, la compasión, el desapego, la generosidad, el perdón, la discreción, o todos aquellos que se hayan aprendido en cada etapa de la vida. Cuán importante es aquí el acompañamiento de las personas que nos ayudan a ir creciendo en cada etapa de nuestra vida. Aquí es donde se desarrolla realmente esa espiritualidad, o de pronto lo que se hace es tergiversarla, o de pronto no se toca. Aquí es donde recobra la importancia que siempre la Iglesia nos dice, y a mí me gusta mucho ese texto del bautismo, cuando a los padres y a los padrinos se les dice: a ustedes se les da la responsabilidad de que este niño o esta niña crezcan en el amor a Dios y en la espiritualidad. Es una responsabilidad de aquellos que asumen esa tarea, y es importantísimo que nosotros lo tengamos siempre presente. Creo que aquí fallamos en algunas épocas cuando se dejó de lado la formación precisamente en esos valores y en esos principios, y se determinó que de pronto había o una autoformación sin recursos, o se le delegó a personas que no correspondía la tarea. Nos hemos visto abocados a esa expresión de no hay tiempo, yo no tengo la oportunidad. Algunos dicen: es que yo no entiendo bien, entonces ¿cómo enseño? Pero no hay la suficiente preocupación a veces de hacer que esa realidad se eduque, por lo menos que se entreguen los medios y las herramientas para que esa espiritualidad crezca en la persona. Y por último, se tomó la decisión de que solo se tienen unos momentos, y en la iglesia entonces
tenemos los presacramentales. Entonces, el presacramental de primera comunión, el presacramental de confirmación, con unos vacíos grandísimos de uno y otro, unos espacios que no, donde se debería de tener una educación continua, y ahí creería yo que nos está llamando esta reflexión a que nos preocupemos y tomemos conciencia de cuán importante es el educar y el dar esos criterios y el dar los medios para que este crecimiento se dé, porque desde muy pequeños lo necesitamos, como lo necesitamos para todo, así como se nos enseña a vestirnos, a bañarnos, a comportarnos dentro de una sociedad. Eso es fundamental para que la persona pueda convivir. Pues también en lo espiritual es necesario esa formación para que pueda responder a lo que es la llamada de Dios y lo que realmente ese ser espiritual también nos da y nos ofrece. La espiritualidad es la forma de trascender al propio ego y reconocer que se necesita más poder del que nuestro ego pudiera estimular para dirigir nuestra voluntad. Aquí está colocando la reflexión, el punto en la necesidad de esa causa que se nos entrega, la necesidad de tener una relación con el trascendente, salir del yo para un tú, y ese tú que realmente nos ofrece muchos medios y muchos elementos necesarios para poder vivir en plenitud todo lo que es el ser humano. El crecimiento espiritual mejora la forma de relacionarnos con los que nos rodean. El crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real y por eso inspira una actitud de avance. A mí me ha gustado mucho todas las homilías del Papa Francisco en estos días, colocando la realidad del mundo, colocando la realidad de Dios. Un mundo que se abate, y a mí esa figura creo que hay que trabajarla mucho, esa figura evangélica en medio del caos del mar, que está picado y que trata de hundirnos, pero que estamos todos en la barca con nuestro Señor. Y que nuestro Señor nos ofrece esa paz, esa tranquilidad, ese momento de reflexión, pero que inmediatamente también nos dice, ¿acaso no tienen fe? Que es, creería, el trabajo que tenemos que estar haciendo constantemente. El don de la fe es un don que hay que pedirlo y hay que nutrirlo. Si no nutrimos nuestra fe, pues realmente la realidad de nuestra vida con ese ser trascendente saliendo de nuestro propio yo, pues no va a proporcionar los medios para un crecimiento de ese ser espiritual que habita en nosotros. Ser espiritual es también esperar a que las construcciones de vida tengan su efecto positivo en algún momento de la historia personal. Estamos en un momento llenos de mucho pesimismo y tendemos de pronto a decir que ya no hay nada que hacer, o de pronto empiezan los procesos de depresión, procesos de autoflagelación y procesos que no están realmente procurando esa esperanza. Por eso el dicho dice, la esperanza es lo último que se pierde. Y no podemos dejarte de luchar. Y esa fue en la bendición Urbe et Orbe del Papa, nos alentaba a eso, a que quitáramos ciertas cosas que el mundo le está haciendo daño y que nos llenáramos de la esperanza cierta del resucitado, de que sí hay una nueva vida y que esa nueva vida está jalonando todo nuestro proyecto. Entonces, no quitar ese efecto positivo que es un efecto fundamental del ser espiritual. Cuando se habla de desarrollo no se puede hablar de inmediatez. Qué interesante que no digamos las cosas por lo que
está sucediendo y ya, sino que hay que tomar distancia, hacer un discernimiento de los signos de los tiempos, que ese fue un tema que hablamos, leerlos realmente para poder encontrar en ellos los elementos y los medios adecuados para el desarrollo de esa vida espiritual. Porque nosotros quisiéramos ir a un retiro de Emaús, o quisiéramos ir a una confesión, o quisiéramos estar en un lugar de pronto desarrollando alguna acción espiritual, y que inmediatamente, como los cajeros automáticos, después de una clave, pues se nos dé lo que necesitamos. O que ya estamos santos, o que ya estamos acabados. Nosotros nunca estamos acabados. Nosotros siempre estamos en proceso. Y hoy habrá una realidad, mañana habrá otra, pasado mañana tendremos otra. Y esas realidades también hacen el movimiento, y ese movimiento nos conduce hacia un proceso de santificación. Qué bueno no creernos acabados, ¿no? No, es que yo ya soy santo porque rezo a las 6 de la tarde el rosario, o porque yo ya participé de la Eucaristía el domingo, ya con eso ya salve mi alma. No, es un constante proceso, y es un proceso que tiene perseverancia, esfuerzo, sacrificio, dedicación, constancia, y el profundo convencimiento de que la semilla que se siembra toma su tiempo para germinar. Uno no siembra la semilla y ya a los 5 minutos está recogiendo uvas o está recogiendo naranjas. No, eso es un proceso que tiene un tiempo, y todos, creo yo, que aquí lo hemos entendido, es un estar caminando y en una constancia. Y el Evangelio nos trae esa palabra, el que persevere hasta el final. Y eso es bien importante. Y cuando el Señor presenta esa parábola de la viuda ante el juez, también dice que seamos constantes. O sea, no es, es que yo fui, como me dijeron que no, entonces ya, pues, un poquitico la historia, no sé si la conocen, precisamente de Santiago Apóstol, que se dirige a Galicia, lo que hoy es España, y estando allá, pues como no sabía hablar muy bien el latín y no sabía hablar muy bien el griego, Santiago empieza a tener un momento muy difícil, no logra realmente impactar a la comunidad, y de hecho lo tratan muy mal, y, y realmente pues vive una experiencia muy dolorosa, y él se devuelve. Y entonces, en ese devolverse, le manifiesta María Santísima, precisamente Nuestra Señora del Pilar, y le dice, ¿para dónde va Santiago? Y Santiago le dice, no, señora, es que realmente aquí no me escuchan, no me atienden. Yo veo que no estoy haciendo nada y que es infructuosa mi misión. Es esa inmediatez, ¿no? Santiago pretendía y buscaba era como que apenas él abriera la boca, ya toda Galicia se postraría delante del Señor. Y resulta que precisamente tenía que ser un poquito más sacrificado, más dedicado, más perseverante. Nuestra Señora del Pilar le dice, ¿a dónde te envió mi hijo? Y Santiago le responde, pues a estas tierras, Señora. Y Nuestra Señora del Pilar le dice, devuélvete. Devuélvete, porque es aquí donde tienes que desarrollar la misión. Y ese devuélvete es de muchos de los profetas, es también de muchos aquellos que le pusieron pero a Dios cuando dijeron, pero por ejemplo a Moisés, es que yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, me vas a poner a hablar delante del pueblo. También acuérdate del pecado de haber matado a un egipcio, yo no soy digno delante de ellos. Y el Señor le dice, es contigo. Y es por tu corazón, y porque tu vida espiritual es la que necesito. Y así muchos que en la antigüedad nosotros conocemos, si yo soy de labios impuros, y todas estas realidades de peros, a veces uno las tiene, y resulta que la realidad en sí es en un proceso, en entender que Dios mira más allá de nosotros. Mis pensamientos no son tus pensamientos, y él va entendiendo
que tiene que ser con la vida de cada uno, pero que nosotros entendamos que tenemos que estar en esa constancia, en esa dedicación, en ese sacrificio, en esa perseverancia, constancia para que el proceso llegue a término. Es lo importante aquí. El padre Marco Antonio García Riñaque nos ofrece, yo creo que una reflexión bien interesante acerca de la meta más importante de nuestra vida. Y la meta más importante de nuestra vida es alcanzar la amistad con Dios. Esa es la meta más importante. Y toma el texto de Marcos 8:36, donde dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La amistad con Dios es una aventura que requiere el esfuerzo de toda una vida. Si hoy hacemos un alto en el camino y nos preguntamos ¿para qué vivimos? Que sería una pregunta bien interesante ahora que tenemos el espacio y el tiempo. ¿Para qué vivimos? A veces esos son los altos que hay que hacer. Creo que el retiro de Maús es un alto. Estos momentos que nos ofrece el Señor es un alto para preguntarnos. La respuesta puede ser muy diversa: para trabajar, otros para divertirme, otros para ser feliz, que a veces el término felicidad tampoco está muy claro qué es felicidad delante de Dios, y sería interesante también hacer discernimiento acerca de qué es ser feliz. Para ganar dinero, algunos por ahí lo están. Realmente puedo preguntarnos para qué para qué vivimos. Es buena reflexión para encontrar la meta de alcanzar esa vida de amistad con Dios. ¿Cuántas personas pasan por el mundo como si no pasaran? Su vida es estéril, sin sentido, pasan sin dejar huella. Había en la casa, mi Santa Madre, que en paz descanse, tenía una manera de formarnos a nosotros, y siempre era con muchos dichos. Y uno de los dichos que ella tenía estaba unido a un cuento que nos echaba. Y era que cuando nosotros realmente queríamos ser holgazanes y no queríamos hacer nada, ni aportar nada en la casa, se nos decía: si no está pilado, que siga el entierro. Entonces uno, como así. Y el cuento es que había un señor en un pueblo que tomó un día la decisión: yo no voy a seguir trabajando, yo mejor me voy a dejar morir, y se metió en su pieza a morirse. Él estaba solo y bueno, pasó unos días, y entonces el vecino, ya preocupado porque de verdad no lo volvió a ver salir a comprar nada, y esa realidad, pues se reúne con la comunidad y les dice: oiga, ¿qué vamos a hacer con este señor? Realmente él se dejó eso y se fue a morirse. Entonces alguien muy escueto dijo: pues como él quiere morirse, pues hagámosle un entierro. Compremos una caja, un ataúd, y metámoslo allí y llevémoslo al cementerio, a ver si asustándolo con eso, de pronto él se despierta. Y se dejó el hombre meter en el ataúd y iban camino al cementerio. Cuando ya casi iba llegando, un vecino salió con un bulto de maíz y le dice: Ernesto, aquí hay un bulto de maíz. Y el hombre abre el cofre y dice: ¿y está pilado? Y le dice el señor: no. Entonces que siga el entierro. Esa es la realidad de muchos. O sea, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene ya razón de ser, por algunos fracasos, por algunas dificultades, porque hay algunas adversidades que a veces uno no las puede superar, eh, a veces no hay la ayuda correspondiente, a veces tenemos dificultades para que seamos escuchados, o no nos gusta compartir lo que sentimos, en fin. Y la vida se vuelve estéril, o se vuelve como monótona, como que en el mismo círculo, como en la misma realidad. Acuerde que nuestra vida es en espiral, nuestra vida no es circular, nuestra vida es, cada momento vamos ascendiendo, digamos, pero no en ascenso de poder o de riqueza, sino es un ascenso en que vamos cada día mejorando, cada día
pudiendo desarrollar más nuestras funciones. Bueno, viven como si no vivieran, sin darse cuenta de que por encima de todo está Dios. Ese es también eso, esa es la marginalidad que le hemos dado a nuestro Señor. Espérenme, no se vaya. ¿Podemos cerrar el micrófono, por favor? No, esa no. ¿Podemos qué? Viven como si no vivieran, sin darse cuenta de que por encima está Dios, y a veces el Señor está como al margen, el Señor no toca mi vida, no porque Él no esté allí, sino porque no lo invitamos a que haga parte de nuestro existir. Acuérdense que en la libertad que Él nos da está precisamente el que lo invitemos, y Él está siempre, me ha llamado la atención esa imagen de Jesús en la puerta tocando, esperando a que nosotros le abramos. Y Emaús nos regala una escena muy linda. Cuando llegan a la aldea, quédate con nosotros. Esa frase es la que realmente debe estar siempre en nuestra espiritualidad. ¿Cuántas veces queremos construir castillo en la tierra y nos olvidamos de edificar nuestra casa celestial? Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, dice: el mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último. Y eso sí lo estamos notando. Ahora sí que estamos entendiendo esa finitud que tenemos, y que no somos realmente seres celestiales que podemos con todo, sino nos estamos encontrando de que somos realmente inmanentes, y que la realidad de la trascendencia nos la da solo nuestro Dios. Y eso nos damos cuenta precisamente cuando tenemos estas realidades que nos confrontan nuestra vida, como por ejemplo lo que estamos viviendo de la pandemia. Entonces, a mí me gusta mucho esa frase de Santo Tomás, sino que participa de aquel que es el ser en sí y sin origen y sin fin, que era lo que ya nos había dicho Toddley, que la causa que nos proporciona siempre nuestra existencia. Pero después de unas experiencias difíciles nos damos cuenta, que es lo que estaba diciendo, de que para que nuestra vida tenga sentido y alcance la plenitud debemos vivir siempre de cara a Dios. Hoy en día, anteayer circuló un meme muy interesante entre el diablo y Dios, que le dice, sí, ya logré cerrar las iglesias. Y Dios le responde, no, al contrario, se abrieron muchas, porque ahora es la iglesia doméstica, y yo creo que se ha despertado un gran sentido de espiritualidad y un gran sentido de volver a reconocer a Dios dentro de nuestra vida. Si al final de nuestra vida no hemos alcanzado esta meta, todo lo que hayamos hecho habrá sido en vano. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Actualmente muchos católicos viven como si no lo fueran. Una vez pregunté a un señor, ¿usted es católico? Y la respuesta, sí, porque a veces voy a misa de gallo. Acuérdémonos que eso es lo que siempre nos cuestiona a nosotros, y es que aparece un montón de gente en Semana Santa, pero es impresionante. Pareciéramos que los católicos somos de Semana Santa, y ahí se desaparecen, no vuelven realmente a estar presentes en la vida, en la comunidad de la parroquia, ni hacen vida tampoco de iglesia doméstica. Bueno, eso es lo que a veces también leemos. Estamos mutilando el catolicismo. Queremos hacer la fe a nuestra medida. Ayer nos decían una frase parturienta, o sea, cuando me nazca, es cuando realmente voy a la Eucaristía. A nuestra conveniencia ocasional. A veces nuestra oración no es
aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, sino aquí estoy, Señor, para que tú hagas la mía. Y esa es la tendencia de muchos, ¿no? Que tú hagas mi voluntad, no es que se haga tu voluntad. Y nuestro Señor nos enseña es, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y esa es una reflexión que también que tenemos. ¿Será que estamos haciendo nuestra voluntad? O sea, la realidad es la voluntad de Dios la que debemos aceptar. Soy un católico, pero critico la iglesia. A veces somos, los de adentro somos los que más le damos palo y a veces no aportamos. O sea, somos de aquellos que criticamos, pero sin ningún aporte. Soy católico, pero me confieso directamente con Dios. Soy católico, pero me comprometo, no me comprometo en ninguna actividad de mi parroquia. Soy católico, pero no transmito a Cristo a los demás. Soy católico, pero católico de partida de bautismo, sin una realmente conciencia real de cuál es la misión dentro de nuestra iglesia y a qué he sido llamado. ¿Acaso esto es ser católico? Es una pregunta que nos hace esta reflexión. Estas actitudes denotan una carencia de vida espiritual, por lo que debemos replantearnos seriamente el lugar que ocupa Dios en nuestra vida. La iglesia nos llama a no abandonar a Dios, a escucharle, a acogerlo en la propia vida. San Juan Pablo II nos invita constantemente a abrir nuestro corazón a Cristo. Este documento se llama la Christi Fideli Laicis y yo creo que es otro documento que deberíamos nosotros y sobre todo ustedes leerlo mucho, porque la Christi Fideli Laicis es la acción de los laicos en la iglesia. ¿A qué están llamados y cómo están llamados por su bautismo y la participación de esa vida divina de Dios? Todos los fieles están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos los fieles están invitados y deben tender a la santidad y a la perfección en el propio estado. ¿Cuál es la vocación a la que me llamó? ¿En qué estado estoy? ¿Y cómo debo, en ese estado que estoy, dar realmente la respuesta? Y mire que dice invitados. Es una realidad que muchos no lo entienden. Ahora hay personas que andan criticando de que por qué Dios no acaba la pandemia. Recordémonos que no somos marionetas de Dios. Uno de los dones maravillosos que desde el libro del Génesis tenemos claro es la libertad que nos dio. Ese es el don. De pronto a muchos quisieran, uy no, eso es mucha responsabilidad, tener el don de la libertad para tomar decisiones, pero eso no quiere decir que el don no sea algo bien importante y maravilloso. Yo en las charlas anteriores les decía, Jesús no fue llevado, sino Él entregó su vida, porque constantemente lo vemos en el Evangelio, diciéndole al Padre, aunque me cuesta, aunque va a ser difícil, aunque va a ser doloroso, que se haga tu voluntad. Pero de todas maneras, al mismo Jesús se le dio la libertad y tuvo la libertad. Él entregó la vida. Él no fue llevado. De pronto a veces hay una lectura inadecuada de ese siervo doliente de Isaías como el cordero al matadero. No. Es una expresión en sentido de cómo se dio y cómo se iban a dar los acontecimientos. Pero en la actitud de Jesús libre, Él libremente dio la vida por nosotros. Y en muchos momentos del Evangelio encontramos el mismo momento de desesperación que vive como humano, pero también inmediatamente en la respuesta a la insidia del demonio, en las respuestas a muchos que le dijeron bájate de la cruz, fue voluntad de Él entregar la vida. Para eso he venido. Y realmente Él toma conciencia de esa entrega.
Amistad con Dios, santidad y vida espiritual. Alcanzar la amistad con Dios significa lograr la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Esa palabrita generalmente a muchos los cuestiona y siempre es, pero eso será para San Francisco de Asís, o ese sería mejor para San Ignacio de Loyola. Y, bueno, estamos llamados y la santidad no es una realidad que esté fuera de nuestra condición espiritual. Es hacia allá que tenemos que ir. Santidad también es llegar a tener esa amistad con Dios. Santidad es vivir todo lo que el Señor nos da en este mundo en medio de las vicisitudes, en medio de las adversidades. La santidad es cumplir con alegría la voluntad de Dios en la propia vida. Santo es aquel que se esfuerza y lucha por superar los obstáculos que le impiden acercarse más a Dios y lograr parecerse cada vez más a Cristo. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. La palabra perfecto a algunos le causa de pronto cierta intriga y pasión y dolor. Y resulta que para esa es la invitación. Y ahí tenemos, lo que tenemos que estar es constantes y tenemos que ser perseverantes precisamente en esa realidad. El hombre santo es el que más se parece a Dios, porque Dios es santo y su amistad lo ayuda a ser semejante a Él. No nos deja solos. Tampoco es que miren a ver cómo van a ustedes a ser santos. No. Él, con su amistad y con su acompañamiento, nos va entregando los medios que necesitamos para hacerlo. Le permite ser reflejo suyo, hijo de Dios, como su Hijo Jesucristo. La santidad nos lleva a alcanzar la vida eterna, pero ser santo supone un gran esfuerzo. Este esfuerzo lo llamamos vida espiritual, es decir, todas aquellas acciones y actividades que realizamos para alcanzar la amistad con Dios. Por tanto, nuestra vida espiritual dará frutos de eternidad en la medida en que hagamos caso de los llamados y las exhortaciones de Dios. Esto a mí me parece que es muy importante que quede claro en nuestra reflexión. Nuestra vida espiritual dará frutos de eternidad en la medida en que hagamos caso de los llamados y exhortaciones de Dios, no de otra realidad. Es los llamados y las exhortaciones que el Señor y constantemente nos lo está haciendo. Uno lo lee en los acontecimientos diarios, lo lee en las personas, lo lee en las mismas realidades que se nos presentan. Que es, yo a veces en una conferencia decía, a nosotros nos hace falta, como el Chapulín Colorado, tener esas antenitas de vinil para detectar, no la presencia del enemigo, que también sería bien interesante, pero sí detectar también la presencia de Dios, porque nos hace falta es eso. Entonces, yo he invitado y lo seguiré invitando a todos a que seamos más contemplativos. Contemplativos es como saborear el momento, dedicar a mirar más de lo que se me está manifestando. Nosotros hemos perdido la contemplación, hemos perdido desafortunadamente la contemplación. Y la contemplación es un quedarse realmente dentro de la realidad de mi vida, mirando más allá, no siendo pues como mediáticos en las cosas, sino mirar más allá. Por eso siempre presentan a los sabios como en esa actitud de paz, en la cual como que ven mucho más de lo que uno puede estar mirando, porque las distracciones de este mundo son cantidades. Y yo sí los invito a que trabajemos mucho ese tema de la contemplación. Contemplemos qué es lo que hoy realmente el Señor está manifestando, cómo se está manifestando, de qué manera me está haciendo los llamados, de qué manera me está exhortando. Eso es realmente. Y bueno, hasta aquí es mi charla, mi dedicación. Y quería que escucháramos al final a este hombre que para mí es un gran testimonio, Martín Valverde. Los que no lo conocen, yo siempre me confundo, creo que es de origen puertorriqueño, pero toda su
su vida ha sido una evangelización en México y su evangelización ha sido de tal forma que se ha comprometido con su música, con su disposición. De él hay cantidades de videos y cantidades de encuentros que pudieran ayudarnos. Y él nos dice algo que quisiera que lo escucháramos, Dios quiera que se pueda escuchar correctamente. Pero yo creo que esta canción muchas veces la hemos escuchado y la hemos atendido y es una llamada a tener conciencia. Yo esta canción les digo, tomemos conciencia de esta realidad. Nadie te ama como yo. Oye, Padre, ¿no se escucha? sube el video del computador, no el sonido del computador, el volumen. El volumen del computador está al máximo. Voy a tratar de ponerlo por aquí, padre. Un Bueno, segundo. señor. Listo, vale. Hace rato Dios la planeó. Nadie te ama como yo. ¿Se oye? Y ahora sí. Pon pantalla completa. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido y sé también por qué has llorado. Sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo.
yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Algunas veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, con esta canción quería finalizar esta charla recordando que es el amor de Dios el que hace que nuestra vida espiritual crezca, nuestra vida espiritual se robustezca, que nuestra vida espiritual entre en un proceso. Y la canción claramente nos lo dice. Es por amor infinito de Dios para con nosotros y un amor que se traduce en una presencia tan especial que nos hace vibrar, le da sentido a nuestra vida, le da sentido al quehacer, le da razón de ser también a nuestra vocación, a nuestra llamada. Y pues aunque por ahí andarán algunos predicando a Jesús sin tenerlo en el corazón, es importante que nosotros sepamos que el Señor debe habitar en nuestro corazón para que podamos anunciarle. Creo que el camino de Emaús no lo dice, ¿no? Que no seamos tardos y que no pensemos que es por nuestros méritos o por nuestra condición, sino es caminando con Él y con Él en proceso espiritual es que podemos vivir a plenitud ese ser espiritual que hay en nosotros. Muchas gracias por haberme escuchado hoy. Bueno, aquí esperaré sus inquietudes. Muchas gracias, Padre. Monseñor. Señor. Muchas gracias, Monseñor. Muy amables a ustedes.
Gracias, Monseñor José Carlos. Gracias, Muy Monseñor. interesante. Muchas gracias, Monseñor. Sergio, Muchas gracias, Padre, muy amable. Bendiciones, Padre. bueno, muy amables. Gracias, Padre. Nuestro director Gracias, Cedric, Padre, Dios lo bendiga. a ustedes por haberme escuchado. Gracias. Nuestro director y coordinador Francisco o José, ¿nos tienen algún mensaje? Señor. Doctor, muchísimas gracias. Pacho es el coordinador, yo simplemente aquí estoy croando al lado del estanque. No, diga eso. Qué risa me da. Qué sufrido. Eso Llorar es. por él, sufre mucho. Sí, Ay, sí, Luchito, ahí sí habla, ¿no? Luchito, ahí estaba, sí. Es que, Hacía falta. es que Lucho es como los búhos. No, es que lo escucho y estoy a esto de llorar. Monseñor, buenos días. Una pregunta Señor, cuénteme. con respecto a la imagen que circuló bastante y la que usted refirió el día de hoy, Sí. que habla de que del diablo dice que se cerraron las iglesias y Dios habla de que se abrió una en cada familia, en cada casa. Esa imagen yo la puse en mi estado y como usted también lo dice, que somos nosotros mismos los que nos damos látigo en la misma iglesia. Entonces alguien me escribió por el interno con respecto a la imagen y me decía que cómo yo publicaba eso, que cómo se le ocurría ni que nosotros fuéramos evangélicos para estar abriendo iglesias por todo lado, que mejor dicho, eso me dijo muchísimas cosas. Yo argumenté la imagen y pues con respecto a lo que durante la Semana Santa y todos estos días he aprendido y espiritualidad, que he entendido muchas cosas, pero entonces sí quisiera, Monseñor, por medio suyo, como bajo una lectura, bajo las escrituras, o no sé, algo para poder de pronto tener como más fortaleza con respecto a que realmente la imagen no la veo yo pues que sea algo diferente a que nos alejemos de la Iglesia Católica. Sí, señor. Eso se debe a una mala lectura de la eclesiología. Es un tratado de teología que se llama el Tratado sobre la Iglesia. Y el Tratado sobre la Iglesia nos dice que la realidad de la comunidad, cómo se concibe la Iglesia, es todo bautizado. Nosotros no somos iglesia de un templo, ni somos la iglesia de un libro. Nosotros seguimos a una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y el texto más exacto es el encuentro de Jesús con la samaritana. Ustedes dicen, le dijo, ustedes como judíos nos dicen que hay que orar allá en el templo de Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que aquí lo que nos dejó el padre Jacob. Y Jesús le dice, ni allá ni aquí. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Después el mismo Pablo nos lo dice. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En esa realidad, entonces, se ha venido hablando de la iglesia doméstica. ¿Qué es la iglesia doméstica? La que conforma nuestra familia de creyentes. Y lo que hace referencia ese meme no es a abrir iglesias cristianas, no. Que se han abierto es las familias, y las familias son la iglesia doméstica, es la familia la que es iglesia doméstica, no es que el meme esté hablando sobre creación de la iglesia de Josecito Mejía, que no, eso no está diciendo, ni está diciendo que Pachito, el gigante, no, estamos hablando de la iglesia en nuestra familia, y hacía referencia a eso, a la iglesia doméstica. Y lo que estaba diciendo el meme es, se cerraron los templos, pero no se cerró la verdadera iglesia. La verdadera iglesia somos nosotros. Todos los bautizados somos iglesia. Cada uno de los bautizados somos iglesia, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, eso es, ¿a qué se debe el recriminarlo? Que no ha estudiado ese personaje eclesiología. Tiene que estudiar eclesiología. Entonces, hay que mandarlo a un cursito en teología dogmática, se llama eclesiología, que es el estudio sobre cómo constituimos la iglesia, cómo hacemos parte de la iglesia, cómo participamos en la iglesia, qué es la iglesia
y qué significa eclesia, que es realmente asamblea. Lo que traduce es asamblea, reunión. Allá donde 2 o 3 están reunidos, allá estaré yo. Y eso es lo que hace referencia al meme. El meme está muy bien elaborado. Y eclesiológicamente bien hecho. O sea, lo que cerramos fueron los templos. Pero lo que realmente se abrieron fueron las comunidades que son nuestras familias. Y no es, no, el meme no hacía referencia a que abriéramos. Pues Lucho sí tiene ganas de abrir una, pero no. Tratemos de que no seguir a Lucho. La iglesia, o sea, los templos se abrieron que hacia se afuera. definan para que me acompañen. La iglesia del Santo Uche. Eso, esa por más o menos puede ser. No, la iglesia somos los bautizados. La iglesia la conformamos los bautizados. Nos reunimos en un templo. Ay, eso es otra cosa. O sea, los templos se abrieron hacia afuera, sería la idea. Es correcto. Yo diría que lo que pasa es que descubrimos qué es iglesia. Ahora sí supimos qué es iglesia. Iglesia no son los templos. Iglesia es todos los bautizados. Incluso hablando de esa palabra que dice ahorita que los templos se abrieron hacia afuera, pues incluso nos dijeron que nos hacían referencia de que hiciéramos un altarcito en nuestros hogares durante la Semana Santa. Sí. Pero realmente sí, la iglesia somos todos. Mire, las imágenes, siempre tengan en cuenta esta frase. Las imágenes son referentes. Es un recuerdo, es llamarme la atención, es ponerme en una actitud de encuentro. El tema de las imágenes es un tema que no lo hemos sabido manejar realmente porque ellas no son ni contienen. Ellas nos refieren, pero sí nos invitan a olvidarlas. Ay, uno pasa de pronto por un crucifijo y se persigna. O de pronto uno pasa por un crucifijo o ve un altarcito donde está la Virgen María, donde están los santos, y me motiva a hacer una oración. Pero no es que ellas contengan y que ellas sean la salvación, ni que ellas tengan la realidad fundante y fundamental. No. Es un referente. Siempre va a ser un referente. Y para hacerlo más claro, como en muchas épocas de la iglesia, las personas que participaban no eran realmente educadas, es decir, no habían recibido ninguna formación, no podían leer. Entonces, una de las maneras de hacer catequesis era con los vitrales y con las imágenes. Cuando usted va a entrar a un templo antiguo, usted ve los vitrales, y los vitrales lo que están es haciendo una referencia histórica, una lectura del Evangelio, y eso está ahí. Aquí en Colombia es la manera como quitan supuestamente la religiosidad popular nuestros hermanos evangélicos. Pero si usted va a Europa, yo estuve en Göttingen, en Alemania, y en Alemania son 3 iglesias luteranas y una iglesia católica. Y fuimos invitados por los luteranos. Qué templos tan hermosos, unos bautisterios llenos de imágenes, unos vitrales claros. O sea, el tema de la imagen es un tema que lo tienen ahí las personas como una manera de decir algo, porque dentro de la ignorancia uno a veces dice cualquier cosa. Pero la realidad es que la imagen es una realidad. Israel también, las teofanías, las manifestaciones de Dios eran importantes para Israel, porque eso hacía que ellos entendieran que ahí estaba Dios, una zarza ardiendo. Cuando hubo el tema de atravesar el desierto y empezaron a ser picados por las culebras y se levanta una serpiente para que todo el que la mirara quedara curado. La misma hechura del arca de la alianza, la mandó a hacer nuestro Señor, Dios, mandó a hacer esa arca de la alianza. O sea, ese tema es un tema que si lo quieren leer realmente, en una semiología, así se le llama, semiología, los signos que están dentro de la Sagrada Escritura, pues es un estudio que también hay que hacerlo porque a veces ahí patinamos. Entonces, el protestante y el evangélico nos dice, es que ustedes se arrodillan. No.
jamás. Nosotros lo que pasa es que esa imagen nos está recordando, como precisamente acabamos de escuchar a Martín Valverde, mira la cruz, mira a la cruz. Cuando yo miro a la cruz, ¿qué es lo que dice Martín Valverde? Fue por ti, fue porque te amo. O sea, yo me entregué por ti. Y así como yo me entregué por ti, tú entrégate por tus hermanos. Pero no es nada más. O sea, a mí ese temita a veces me parece tan absurdo que incluso en alguna ocasión, en una comunidad que yo fui a cuando estábamos con el sistema integral de nueva evangelización, conformábamos comunidades en casas y había una experiencia, yo tuve una experiencia de 2 que se nos colaron y testigos de Jehová a la reunión como para sabotearlos. Entonces empezaron con ese tema y entonces yo dije, desde su Biblia, abramos Éxodo 20, abramos Éxodo 18, abramos Filipenses 2, bueno, todos estos textos que hablan sobre imágenes. Pero abramos uno más importante, el Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces tú eres una imagen, entonces me hagan el favor todos los que están aquí, me le meten candela a esta señora y a este muchacho porque ellos son imágenes. Entonces, me acuerdo que hubo el revuelo en ese momento porque nosotros, empezando porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces es un tema que a veces, no, a mí me gusta mucho que tengan siempre ese altarcito en la casa, siempre eso es un referente, siempre es una realidad que nos invita, que nos convoca, siempre nosotros somos de imágenes. De hecho, en donde hay yo no puedo salir a buscar un árbol de A, ni de B's, ni de C's, ni de R's, porque no existen, son imágenes. Nuestros alfabetos son imágenes. Eso no existe en ninguna parte en donde hay un árbol de A's. Entonces toca, todo es imagen. Y la imagen es importante porque pues, es la que nos muestra externamente y nosotros somos tenemos que entender que somos simbólicos. O sea, porque los símbolos son los que nos remiten a muchas cosas. Uno entrega un pastel en forma de corazón, ahí no está mi corazón, pero lo que le quiero manifestar es el amor a la otra persona. Nosotros sí somos llenos de imágenes y eso es importante. Lo quiero corregir acá porque que a veces usted lo dice, yo tengo mi altarcito y a veces, ay, es que eso ya no. Siempre será el que me invita o el que me recuerda o el que me hace memoria. A mí me gusta mucho la palabra memorial. Me hace memoria, me hace volver a esa realidad. Y qué bonito cuando uno se sienta y mira los álbumes. Ay, ¿se acuerda cuando estuvimos en este paseo? Ay, qué bonito cuando estuvimos. Es eso. Y me lo felicito y ojalá que todos tengamos siempre un referente en la casa, tengamos un lugar, incluso esos oratorios, los oratorios de las casas me parecen excelentes, que sea un lugar como privilegiado para el encuentro con Dios, no con la imagen, para el encuentro con Dios. Eso sí es claro. Muchísimas gracias, monseñor. No, a usted. Dios lo bendiga. Mucho gusto. Yo quiero hacer un aporte en los 3 temas desde el punto apologético, si me lo permite, monseñor. Claro que sí, señor. Bueno, primero tenemos varios temas para nuestro amigo que hizo la pregunta. Las personas que están confundidas, que hacen parte incluso de sectas dentro de la iglesia, se manifiestan de esta manera desde un punto de vista fundamentalista. ¿Qué quiere decir? Que lo que no está escrito como ellos consideran que tiene que estar escrito no es una verdad. Y partamos de una verdad para los que ponen citas, que veo por ahí que varios pusieron citas por el chat. Cuando pongan citas, pongan la cita también con lo que significa la cita y lo que va contenido dentro de la escritura. Partamos de la fundación de la iglesia hecha por Jesucristo en persona. Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa? Que la iglesia es una única. No hay más iglesias. Cuando el sacerdote dice la iglesia es una, no es una preposición. Es simplemente una única fundada por Jesucristo con unos solos valores y unos solos principios.
Santa porque fue fundada por Jesucristo, católica porque es universal y lo que se ve aquí se ve en todas partes del mundo simultáneamente. ¿Qué significa? Que la iglesia no es el templo. Lo que está diciendo este señor fundamentalista, la iglesia somos nosotros, el clero, que es el cura, y nosotros, que somos los laicos. Eso compone la iglesia. Y si no estamos dentro del templo, la demostración clarísima la vimos ahorita en Semana Santa. La iglesia no existió en Semana Santa porque no estábamos metidos dentro de un templo mirando imágenes como lo sugieren. Estábamos. Y estamos y seguiremos porque no nos van a acabar. Acuérdense ustedes cuando los cristianos se escondían en las catacumbas. Se acabó el catolicismo, se acabó el cristianismo, se acabó la iglesia. No, la iglesia va en el corazón de cada cual. La iglesia es la fe que está profesa. Por eso que nosotros decimos que nos arde el corazón. Eso es lo primero. Una sucesión ininterrumpida hasta hoy compone la iglesia y la sana doctrina de la iglesia. Eso es el primer tema que quería tocar. Alguien preguntó sobre qué son los catecúmenos. Familias catecúmenas. Miren, el catecumenado hoy y el catecumenado siempre ha sido una persona que profesa los principios de la doctrina católica para recibir el bautismo o para recibir algún tipo de sacramento. El que quiera que sea. Ahora, que se concentran un poco más y que se vuelven unas sectas dentro de la iglesia y se vuelven fundamentalistas, que significa que los principios y valores que ellos profesan son la única verdad, es otra cosa. Pero la iglesia católica tiene una sola doctrina. Que se generen doctrinas paralelas o doctrinas aparentemente ortodoxas o personales es otra cosa. Y el tema de las imágenes, para no alargarme, definitivamente ustedes tienen fotos de su mamá entre la billetera o fotos de la abuela en la sala de la casa, y porque lloren frente a la imagen de la foto no quiere decir que estén llorando frente al cadáver de la persona que se fue. Sencillamente la imagen le acuerda a uno de lo que está viendo, porque nosotros necesitamos ver para creer muchos y otros para recordarlo. Las imágenes sagradas son únicamente un estímulo para la fe. Nosotros no veneramos las imágenes. Nosotros simplemente en esa imagen veneramos a quien representa esa imagen, a esa persona. Por ejemplo, San José, las señoras que son adictas a San José, que es el mejor de los santos en mi concepto, representa no al objeto, sino a la persona, a sus virtudes, nos las recuerda. Nosotros no tenemos que ver para creer, pero muchos las utilizamos simplemente para recordar. Y los protestantes frecuentemente insisten en este tema para mostrar que nosotros estamos equivocados. La pregunta es, ellos que no tienen imágenes y cometen los mismos pecados, entonces, ¿será el problema de la imagen o el problema de la fe? Ahí les dejo esta reflexión. Gracias. Gracias, José. No sé si alguien más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre Monseñor y Fernando. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Clarísimo todo el tema. Señor. Yo tengo una pregunta. Señor. Buenos días a todos. Buenos días, Padre Manzano. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Padre, yo digamos que dentro de mis reflexiones... No se te escucha. Se cortó, Fer. Estudios. Se cortó. ¿Aló? Vuelve otra vez porque se te cortó. Aló. Sí, ahora sí. Ya. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Entonces, yo me hacía la siguiente reflexión. Digamos que, pues más allá de la teoría de que la humanidad comenzó como en la zona del Medio Oriente y se fue expandiendo por todo el mundo, pasando por el estrecho de Bering, llegando a poblar toda América. Las diferentes poblaciones del mundo, las primeras civilizaciones de alguna manera, todas fueron creando diferentes creencias a su manera. Los aztecas, los mayas, los incas, los orientales, todos los griegos, los nórdicos, todos a su manera como que hicieron una interpretación de lo que era la divinidad y llegaron a una pues mitología o a una creencia o una religión. Y yo entendería eso como una necesidad del hombre de creer. O sea, se puede entender eso como que el ser humano en su naturaleza tiene una necesidad de creer, Sí, creer en algo.
¿En algo creer divino? en el trascendente. En la charla anterior, no sé si, creo que no la vi, no participó en ella, estaba hablando sobre esa causa. La realización. Esa causa es la causa que proporciona, y la causa que proporciona, dice este filósofo, nos alienta a la reflexión, a decir esa causa primera y esa causa que proporciona, nos dice y nos habla de que nosotros somos seres inmanentes, que en sí no agotamos toda la realidad, ni en sí tampoco la podemos potencializar. Es decir, nosotros no somos dioses, no somos de naturaleza divina, pero sí nos hemos dado cuenta, y eso es el ser interior y una de las realidades que vive el hombre. El ser interior es un ser llamado a la trascendencia, y la palabra trascendencia es salir de su propio yo para encontrarse con un tú. Y evidentemente ese tú, que lo vemos en las otras personas, nos hace entender que hay una realidad que también está más allá de nosotros, y ese ser que está más allá, dice este autor, si quiere lo puede buscar, a ver si vuelvo otra vez sobre esa Filmina. El tema es que el ser humano, dentro de su realidad, se descubre como un efecto de una causa en su realidad, cuando se ve abocado a muchas realidades que lo desbordan, en las cuales él no tiene respuesta, en las cuales él no tiene realmente una posición, porque no lo puede hacer, porque no es causa. Nosotros somos efecto de una causa. Y al ser efecto de una causa, pues evidentemente no tenemos los medios para cambiar la condición que tenemos. Solo Dios lo puede. Por eso es que los milagros son la acción de Dios en la naturaleza creada por Él. Por eso es que Jesús podía hacer milagros, porque es Dios el que puede actuar sobre lo que Él creó. Nosotros no, porque nosotros no somos creadores, nosotros somos criaturas. Nosotros somos creados. Y al ser creados, pues, tenemos las limitaciones, pero cuando vemos la realidad del mundo, cuando vemos, cuando contemplamos, y es lo que les estaba diciendo, empezamos a descubrir que sí hay una causa. Y evidentemente esa causa, este autor nos dice que de pronto algunos dicen, dejémoslo de lado porque eso no nos interesa. O podemos dar una reflexión desde lo humano, pero no abrimos el espacio a lo trascendente. Pueden ser esas posiciones que se puedan tomar, y la filosofía ha tomado muchas esas posiciones, y ahí es donde aparecen los ateos teóricos, y ahí es donde aparecen aquellos que se van al margen de la vida y no le cuestionan, supuestamente en el gobierno no se cuestiona. Hay unos textos, por ejemplo, yo quisiera que a aquellos que les gusta leer bastante, a mí Francis Collins me llama mucho la atención, porque es un científico de la NASA, genetista, el que participó en el equipo para descubrir el genoma humano. Él lo cuestionó una señora cuando orando ya en sus últimos días por un cáncer terminal. Él se encuentra con esa señora y le dice, ¿usted para qué reza? Entonces le dice, porque yo creo en Dios. Y Francis Collins se va con esa realidad, que es creer en Dios. Aunque la respuesta para la mujer fue, a mí no me hable de esa teoría, a mí no me hable de eso, porque eso no me importa, no es conmigo. Pero cuando él se puso a pensar, y ahora si ustedes buscan en Google, es uno de los grandes predicadores sobre la presencia de Dios en su vida, y es precisamente una señora orando el rosario, y el libro, que a mí me gusta mucho, se llama ¿Y cómo habla Dios?, empieza en el genoma humano y termina en una camándula. Es muy interesante, porque precisamente es preguntarse. Lo que pasa es que cuando uno pasa, así como estaba, dice, cuando uno pasa
la vida sin preguntarse, pues uno no, de pronto no hace el discernimiento, pero cuando uno se pregunta, la realidad sí empieza a decirnos verdaderamente, aquí no hay otra explicación. Y hay muchos médicos que dicen, aquí no hay otra explicación. La ciencia utilizó todas sus herramientas, utilizó todos sus recursos, porque acuérdense que la ciencia solo descubre, la ciencia no crea, porque ya todo está creado, lo que hace es descubrir. Entonces, como llega hasta un momento en el que ya no, porque no es Dios, la ciencia no es Dios, entonces hay momentos en que la ciencia se da cuenta que con todos los recursos, con todo lo que yo aporté, no fui capaz con esta enfermedad. Y de la noche a la mañana o de un momento a otro, aparece que la persona se sanó. Pues ahí al científico tiene que cuestionar. Aquí tiene que haber algo distinto. Entonces, lo que usted dice es cierto, los mayas, los aztecas, los hinduistas, los brahmaístas, todas nuestras comunidades indígenas también creen en un trascendente. Pues creen a su manera cosmológica, que así se le llama, o de la manera como ellos interpretan esa realidad, entonces la interpretaron así y así llevan una religiosidad que es precisamente, religión es entrar en contacto con esa divinidad, con ese trascendente. Y eso lo vemos. Por eso es que no podemos sesgar tampoco el hecho de que a veces a uno le preguntan, ¿y será que fulano de tal que está por allá en la selva y que nunca ha escuchado de Dios se salvará? Claro que se salva. Claro que se salva, porque si fue una persona que coherente con su vida, bien, y en todo momento manifestó una realidad de amor a sus semejantes y de respeto, porque respetan incluso a veces hasta más. Ellos lo llaman la madre tierra o la Pachamama, o como ustedes lo quieran llamar, pero ese lo respetan. Y al respetar y reconocer todas esas realidades, pues hay un tema en teología que se llama el tema de la salvación que otorgó Dios en la cruz para toda la humanidad. No solo para los blanquitos de este lado, ni para los negritos de aquel otro, ni para los amarillos de allá. No. Fue salvación para todo el mundo, porque todo el mundo fue salvado gracias a la sangre del Hijo de Dios. Que la interpretación de su presencia en nuestra vida sea distinta, pues eso es debido a cómo esas personas han contemplado esa realidad. Lo que sí no está bien es que hayan recibido una entrega cristiana y que después llegue yo a renegar de ella. Eso sí, no, ya es otra cosa. Pero los que no han sido evangelizados, acuérdense que cuántos, no tengo la menor idea, creo que somos 4.000 millones de habitantes, 4.000 millones de habitantes en este mundo, no sé, algo así. Y solo están católicos, somos 1.200. Entonces el resto, no, dentro de la misericordia de Dios, todos. Todo aquel que haga el bien y que procure. Por eso es que siempre se dice hombres y mujeres de buena voluntad. Y ahí están, esos están incluidos todos ellos. Pues, no han llegado a escuchar de Cristo, no podemos tampoco a ellos. Ahora, los que están encaminados a hacer el mal por una religión, pues eso es una mala concepción de Dios. El yihad no tiene razón de ser. De hecho, incluso hasta los estudios que se han hecho, nunca Mahoma habló de yihad ni nada de esas cosas. Hay unos estudios bien interesantes sobre ese tema, pero bueno, eso sería charla para esa estela de donde cortar, que es bastante. Pero en pocas palabras, el ser humano se pregunta por el trascendente siempre, porque sabe que llega hasta un momento y descubre también la acción de Dios. Eso sí es cierto. Muchas gracias, monseñor. Muy amable por sus palabras. Bueno,
Creo que aquí terminamos. Muchísimas Monseñor, gracias. muchísimas gracias. Dios me los bendiga y me los acompañe. En el Gracias. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios me los bendiga y un buen día para todos.